Piper of the Brazil fans in the Confederation Cup. He's hoping for a cheer here. Oh, save by Claudio Bravo. Chile are fighting back. Sasha question. Saved this time by Bush. He shot to the right. And a big time stop. Zlatan Ibrahimovic against Szczesny from the spot. And he's got another one here for Milan against his old club. And Maurizio Sarri's men aren't done just yet. Steps. And it's in just for a moment. It looked as though Mustang trying to play the mind games with Jenny Mina. Tells him, you're nervous. Eddie Martinez still talking away. Mina, save! Eddie Martinez works some magic. Gets inside Jenny Mina's head. And once again, guesses correctly. It's a wonderful stop from Eddie Martinez. And once again, it's Argentina's advantage. Ah, là, vous avez vu le geste de désolation de Lucas Pira qui vient taper dans la main de Neymar. Kotic qui sort du terrain et qui montre droit collé. Moi je suis assez d'accord avec ça. Si on a d'autres ralentis, François, volontiers on les prend, mais je trouve qu'il est sévère ce pénalty là. On aurait pu s'en passer. Allez, ça nous offre ce spectacle là entre Neymar et Pira. Et là c'est la combinaison, alors ça. In the Netherlands with PSV. Strikes with his left foot. Goal, will watch and bounce, and here comes Ruiz, and Kroll gets down and saves it this time. Brian Ruiz is denied. Saved. Costa Rica go out, the Dutch go through.
Here's a moment. It's Oman who steps up. Oh, Krul save it! It's Krul for the Dutch. It's Krul up for Costa Rica. Karin.
Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan correctamente y si se ve bien la pantalla compartida? Hola, hola. ¿Escuchan? Sí se ve aquí. Ok, mis amigos, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya vamos empezando con los que estamos, nada más, pues no importa. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre un tema. Vamos a trabajar las especificaciones técnicas de obra. Bueno, y en este caso, siempre la especificación técnica parte a partir del detalle constructivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a cuantificar o vamos a indicar las condiciones de calidad o las características de calidad que deben seguir ciertos elementos al momento de implementarlos dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿no? Vamos a abrir el proyecto que estamos realizando, ¿no? Nuestro colegio, ¿verdad? Ya tenemos acá algunas de nuestras partidas, ¿verdad? Los encofrados, los aceros de refuerzo, ¿verdad? Perdón, el acero no lo hemos hecho todavía. El concreto, entre otras cosas. Bueno, ahora, en este caso fue fácil, relativamente fácil determinarlo, porque en realidad nosotros partimos de una tabla que nos mandaba Capeco. Bien, sin embargo, al momento de implementar la ejecución de la obra, vamos a tener que conversar un poco sobre estos materiales que se están colocando por acá. Ahora bien, ¿y qué pasa con estas partidas que Capeco no nos da? Una referencia, ni Capeco ni cualquier otro libro nos da. Entonces, en esos casos tenemos que diseñar desde cero el análisis de precios unitarios. Y para ello partimos del detalle. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, rápidamente voy a conversar un poco sobre cómo es, por ejemplo, la elaboración de un detalle constructivo, por ejemplo, de una puerta. Hoy día vamos a trabajar tres cosas. La especificación técnica, ¿no? De la elaboración de una puerta. Vamos a hacer el análisis de precios unitarios y su análisis de aporte unitario de materiales. ¿Qué es el aporte unitario? El aporte unitario es la forma en que nosotros calculamos cuánto material de cierto tipo va a ingresar en un área de una partida. ¿Está bien? En este caso, la pregunta sería, ¿cuánta madera va a ingresar en un metro cuadrado de puerta panelada de madera? Por ejemplo. Bien, entonces en este sentido vamos a iniciar. Primero tenemos que comprender cómo es el proceso constructivo. Entonces, para unir dos piezas de madera, por ejemplo, podremos utilizar tornillos, podremos utilizar clavos, lo normal es utilizar cola, ¿verdad? Como en estos casos, pero la unión por excelencia son los ensambles. Los ensambles pueden darse de diversos tipos. Por ejemplo, en este caso tenemos ensambles con tarugos, ¿verdad? Entonces, en este caso, como se ve en la imagen, los tarugos se encolan, penetran en la otra pieza y generan una adhesión mecánica, ¿no? Se hincha el tarugo con la humedad de la cola también genera una resina plástica adherente en las vetas de la madera, y bueno, esto genera la unión. La otra opción también son las galletas, que es una forma parecida al trabajo de los tarugos, aunque en el Perú no es todavía muy difundido el método, pero básicamente son unas plaquitas en forma de ojos que se colocan para ser ranurados, digamos, en la madera, y bajo el principio del tarugo, igualito, ¿no? O sea, hay penetración con un elemento intermedio. Y finalmente están la espiga y mortaja, o caja y espiga, que es el método tradicional. Es el más antiguo, el más resistente y el más eficiente, aunque por supuesto este es un trabajo que requiere un mayor costo de mano de obra. Por eso para algunos operarios no es muy rentable para proyectos de, digamos, que no requieren un nivel de acabado ni resistencia tan alto, ¿no? Por ejemplo, para encofrados no tendría ningún sentido, demasiado costo de mano de obra. Para ensamblar, por ejemplo, una repisa, no tendría ningún sentido. Además que las repisas, ya hemos visto ya hemos conversado, que las repisas son más eficientes, por ejemplo, cuando trabajamos con MDF o con melamine, ¿verdad? Bueno, en este caso, este tipo de ensambles son excelentes para puertas, ventanas, muebles y estructuras de madera en general. Bueno, entonces tenemos ensambles de diversos tipos, ¿ya? Esto es lo único que vamos a conversar del tema. Por otro lado, las puertas pueden ser de tipo apanelada o de tipo contraplacada. Por supuesto que hay más tipos, pero digamos que son las más conocidas.
Entonces, tenemos, por ejemplo, las apaneladas, podríamos decir que son puertas sólidas. Y las contraplacadas son puertas huecas. Son puertas huecas. A partir de este binomio, vamos a empezar a conversar del tema, ¿no? Ya. Por otro lado, vamos a hablar de los tratamientos. Estoy pasando este tema rápido porque no es un tema nuestra clase no es de detalles, sino de especificaciones. Nosotros podemos darle 3 tipos de tratamiento a la madera. Pregunta, ¿qué le pasa a un elemento de madera expuesto al exterior, al sol y a la lluvia que no está, no tiene tratamiento? ¿Qué le puede pasar? Ya, se pudre, correcto, se pudre, y al podrirse se ablanda. Y al ablandarse, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Quiénes se lo van a comer? Las polillas, ¿verdad? Bien, ese es por un lado. Pero por otro lado, ya no hay humedad. Ya le da el sol directo. ¿Qué le va a pasar a la madera? Se contrae. ¿Por qué? Porque se reseca. La madera en condiciones naturales guarda, o mejor dicho, la madera para carpintería, por lo general guarda una cantidad de humedad equivalente entre el 13, perdón, entre el 10 y el 18% de humedad en su volumen. Las maderas que utilizamos en el Perú, por sus características, normalmente van del 12 al 14% del peso o del volumen, es agua, humedad. Ya, y está bien, eso se necesita, que se mantenga ese nivel de humedad. Si hay mucha humedad, diríamos que la madera aún está verde y todavía no es válida para construir, todavía se puede podrir. Si tiene menos, como bien dicen, se reseca, se abren las vetas y se contraen. Entonces, ¿para qué sirven estos productos? Los barnices y las lacas lo que van a hacer es crear una resina, una película alrededor de la madera para evitar justamente que pierda humedad por el efecto de la radiación y por otro lado, van a generarle cierta capacidad impermeable, o por no decirlo, lo van a hacer impermeable. Estas son las dos condiciones especiales. El aceite, por otro lado, lo que hace es mantener la veta abierta, es decir, mientras que el barniz y la laca sellan la veta para evitar que haya pérdida de humedad, el aceite simplemente impregna la madera, permite que siga ventilándose, la madera mantiene el nivel relativo de humedad al respecto de la atmósfera, pero sin perder integridad estructural. Ventajas y desventajas. El barniz de los 3 productos es el más resistente, el que tiene mejor grado de impermeabilidad, mejor durabilidad, mejor acabado, más resistencia, incluso del tipo mecánico, tiene resistencia al impacto, a los cortes, entre otros, pero es mucho más caro. A razón, podríamos decir que para pintar 1 metro cuadrado de puerta de madera necesitamos entre 50 y 60 soles, ¿no? Por metro cuadrado. Y el tiempo de espera de secado entre mano y mano no son menores a 20 horas. Entonces, si quiero darle 3 manos, son 3 días de trabajo, sin contar el tiempo de pintado propiamente dicho. Ahora, la laca es un producto que seca más bien muy rápido. A los 30 minutos ya lo puedo volver a pintar. Su tiempo de secado final es
alrededor de 2 a 3 horas, así que 2 o 3 manos lo puedo tener habilitado en un solo día, pero el problema es que la laca no es tan resistente a la humedad, a la radiación solar, etcétera. Por eso no es recomendado para espacios exteriores, sino para interiores. Y el aceite, por otro lado, es excelente en interiores. Hay el aceite, por ejemplo, tenemos el aceite de teca, el aceite danés, está el aceite, incluso el aceite de, ¿cómo se llama esto que se ponen en el pelo ahora para las chicas, para todo? Aceite de linaza, ¿no? Por ejemplo, es un producto también, muy, por supuesto, del tipo industrial, no es el cosmético. Incluso el aceite de linaza es un producto muy interesante, ¿no? Para preservar la madera, darle esta capacidad de impregnación. La ventaja es que al ser un producto natural, no elimina vapores tóxicos, no contamina, no requiere disolventes como tiner o aguarrás para su tratamiento, ¿no? Así que se puede aplicar directamente, no es peligroso en absoluto. Y bueno, incluso deja la madera en un estado natural, ¿no? Se puede reutilizar. La desventaja, en este caso, es que primero se requiere hacer mantenimiento periódico, porque eventualmente el aceite se va a terminar por deshacer, disolver, evaporar, como quieran llamarle, y voy a necesitar pasarle otra vez. Por eso se recomienda este tipo de productos más bien para muebles y objetos interiores, especialmente para trabajos con niños, ¿no? Que suelen morder todo. Soy testigo vivencial de eso, ¿no? A veces yo le echo una pequeña reja para la cama donde duerme mi pequeñita, mi hijita, y tiende a morder todo. Entonces me da un poco de temor aplicarle laca o barniz justamente por esto, porque son resinas tóxicas, no son nada saludables. Pero por otro lado, esos aceites acá en el Perú no son muy comerciales. Así que toca traerlo de afuera. O sea, de que hay, ¿no? Pero no son muy comerciales, no están en cualquier hueco de cualquier ferretería, como pasa con el barniz o la laca. Ahora, pero dentro de estos productos, ya sea que le pongamos barniz, que le pongamos laca o incluso aceite, tenemos que contar variedades. Ya les había comentado que el aceite, tenemos el aceite danés, el aceite de teca, está el aceite de linaza, entre otros. ¿Cuándo debo usar uno? ¿Cuándo debo usar otro? Bueno, el danés y el de linaza son aceites recomendados para maderas blandas. Maderas blandas como el pino, la catagua, la moena, incluso el tornillo, entre otros. Mientras que el aceite de teca más bien está recomendado para maderas densas, como la teca, pues propiamente dicha, la caoba, el nogal, el huengue, el cerezo, la haya, el pino oregón, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora, a ver, si yo estuviera haciendo un preservante de madera, por ejemplo el barniz, ¿cuáles serían mis principales preocupaciones? O sea, mejor dicho, ¿qué cosas, entre comillas, le pediría al producto que tiene que rendir? Ya, muy bien, protección a la humedad. ¿Qué más? Las polillas, correcto, muy bien. Bueno, y en fin, ¿no? Resistencia, brillo, etcétera. Bueno, entonces en este caso en el mercado existen diversos tipos. Por ejemplo, tenemos el barniz estándar, bueno, para usos generales, para mueblería. El hidrorrepelente, existe el barniz hidrorrepelente, generalmente que se trabajan con resinas alquílicas o acrílicas. En este caso, da protección contra las polillas, pero también protege de la humedad, es decir, tiene un mejor rendimiento en exteriores, con la lluvia, por ejemplo. Después tenemos el barniz marino, que en este caso lo utilizamos cuando tenemos condiciones muy agresivas, no solo de humedad, sino de salinidad.
Por ejemplo, para utilizarlo en pisos, muebles, puertas, ventanas en casas de playa. O bueno, edificaciones en playa en general. Y está la estrella de los barnices, que aún en el Perú no se fabrica, que es el barniz poliuretano. Es una resina poliuretánica, es decir, derivada de un compuesto de petróleo, que tiene la ventaja de que más que una resina, lo que crea es una especie de ámbar alrededor del material que estamos trabajando, lo cual lo hace prácticamente indestructible. Y en serio no estoy exagerando. Resiste cortes, resiste raspones, humedad, golpes, calor, quemaduras, en fin. Es altamente resistente, altamente durable, etcétera. Su desventaja, el costo. Ya de por sí, pintar con barniz es caro. Hablamos de 50, 60 soles por metro cuadrado y vamos a hacer el análisis para que se den cuenta. Pero en este caso, un galón, por ejemplo, del barniz estándar, por ejemplo, el T81 de Tecno, me cuesta 60 y tantos soles. Mientras que un poliuretano de Barhan no me baja de 350, 330 soles. Ahí nada más vamos a ver la diferencia. Por supuesto que el poliuretano también tiene mejor rendimiento, pero sí, el costo es mucho más caro. Además de la mano de obra es mucho más cara también. Porque este tipo de productos, el poliuretano en particular, al ser derivado de un compuesto de hidrocarburo, obviamente la cantidad de vapores tóxicos que emite son mucho más altos. Pero los resultados son muy buenos. Por otro lado, tenemos también las lacas, también tiene variedades. Tenemos, por ejemplo, la laca selladora, ¿no? En general, todas las lacas, por si acaso, todas las lacas que se distribuyen en el Perú, que no los engañen, todas las lacas son lacas a la piroxilina. Este es un tipo de laca. En otros lados, en otros países lo conocen como nitrocelulosa. Es lo mismo, ya por si acaso, varias veces he encontrado en obra, en campo, proveedores que le dicen, no, este es un tipo de laca especial, le dicen, esta es laca a la piroxilina, que es diferente, que no sé cuánto, que esta marca es mejor por aquí. Mentira, bueno, es lo mismo, su denominación es laca piroxilina o laca a la piroxilina. Simplemente es el nombre del compuesto industrial para diferenciarlo de la laca cosmética, por ejemplo, ¿no? Acá hay alguien que se ponga laca en el cabello. ¿Ya? Entonces, em, cuál es la textura, apariencia, composición que tiene la laca? ¿No? Básicamente es un gel pegajoso, ¿verdad? Que le aplicamos encima al cabello. Bueno, en este caso es para un producto de madera, obviamente es mucho más agresivo el producto. Además, ¿no? Este producto, como les repetía, le da cierto brillo, ¿no? Durabilidad, resistencia, etcétera. Pero lógicamente hablamos en un nivel muy inferior comparado al barniz. Ahora, no digo con esto que la laca es mala, en absoluto. Simplemente que está indicado para interiores, mientras que los barnices para exteriores y condiciones más agresivas. En ese sentido, pregunta, ¿con qué revestirían los pisos de una escalera, por ejemplo, una escalera de madera? ¿Con qué lo revestirían? ¿O con qué lo protegerían? Claro, repetimos. A ver, pregunta. Si tuviera que revestir o laquear o barnizar o lo que sea una escalera con pasos de madera, ¿qué producto utilizarían?
Pero ¿cuál, por ejemplo? Bueno, de los que hemos conversado en todo caso, ¿no? Entre laca, barniz. Bueno, claro, correcto, ¿no? Sí, o sea, al final, como dice el compañero, la decisión final la tiene el cliente. Podría ser el caso, pero sea lo que sea, nosotros tenemos que tener los argumentos para hacer las recomendaciones. A ver, en vista de lo que hemos conversado, quizás la laca no sea la mejor alternativa, porque no es muy resistente al desgaste, la abrasión o a la, eh, ¿cuál es la palabra? Bueno, el deterioro por el uso de detergentes, por ejemplo, especialmente las lejías. El barniz, por otro lado, no tiene ese problema, ¿verdad? Entonces, el detalle en este caso es muy susceptible a las condiciones del diseño. Bueno, volviendo al caso de las lacas, tenemos varios tipos. Por ejemplo, todas son lacas a la piroxilina, por si acaso. Bueno, entonces en este caso tenemos la laca selladora, que hace básicamente la idea de un tapaporo, esa es su función. La laca cristal, que es para acabado, que es de alto brillo. Y la laca para colores, que nuevamente es un sellador. Primero tenemos una base piroxilina, ¿no? Para colores, que básicamente es un sellador, un tapaporo de color blanquecino que me va a servir como punto de partida para luego poder pintar. Esa es la única historia, ¿no? Y otra cosa, recordar que la laca tiene base acuosa, mientras que el barniz tiene base aceitosa. Ya, bueno, ¿y eso en qué me influye? ¿En qué me afecta? ¿En qué me molesta? Bueno, en que agua y aceite no se mezclan. Por lo tanto, las bases de sellado con laca no necesariamente tienen un buen agarre con un acabado de barniz o viceversa. ¿Ya? Ahí tenemos que tener cuidado, ¿ya? Esto ya los conversamos un poco. Bueno, y finalmente habría que indicar si vamos a utilizar algún tipo de tinte. ¿Qué tintes tenemos para las maderas disponibles en el Perú? Tenemos tintes al alcohol, tintes al solvente. ¿Qué significa esto? Tintes al alcohol, bueno, ya está de más decir, ¿no? Se disuelven con alcohol y mezclan muy bien con barniz y mezclan muy bien con laca. Por otro lado, tenemos también los tintes al solvente, es decir, con thinner. Estos disuelven muy bien, excelente con laca, pero son pésimos con el barniz. Y por otro lado tenemos los texturadores. Por ahora solamente esta marca distribuye estos productos que básicamente son pinturas que le generan unas pinturas por decirlo, de alto grosor de aplicación. Entonces lo que van a hacer es generarme, bueno, un acabado tipo rústico en algunos casos, ultra brillante en otros casos, o algún tipo de texturado adicional. Por ejemplo, hay esmaltes tizados, ¿no? Que sirven que están muy de moda para las viviendas o las edificaciones que se les quiere dotar de un estilo vintage. Los acabados rústicos para exteriores, hay otros que simulan el concreto, incluso tenemos esmaltes que simulan el óxido rojizo sobre hierro, para, bueno, los que les guste ese tipo de detalle, ¿no? En fin, nosotros lo que tenemos ahora entonces es este detalle de puerta, ¿no?
Acá lo podemos ver y como se dan cuenta, ¿no? Acá ya tengo a la derecha dispuesto, ¿no? O colocado el tamaño y el dimensionamiento de los elementos, ¿verdad? Ahora bien, aquí viene la condición inicial. Primero, vamos a realizar el piezado, o mejor dicho, vamos a hacer la identificación de los componentes, ¿no? Del producto. Y vamos a desarrollar a partir de ahí su especificación técnica. Bien, entonces, yo le recomendaría que abramos un Excel a un costado como borrador para empezar a anotar las características. Bien, primero les voy a dar algunas indicaciones puntuales. Ahorita no estamos desarrollando la especificación técnica, solamente vamos a tomar notas nada más, como una lluvia de ideas. ¿Está bien? A ver, quiero que me ayuden a identificar qué materiales y componentes vamos a requerir en nuestra puerta. Por ejemplo, ya en mano de obra, obviamente tenemos el operario, que en este caso es básicamente el maestro carpintero, y oficial, ¿no? El oficial en el caso de la carpintería es básicamente el aprendiz, ¿ya? Así que acá en carpintería no necesitamos peón, porque el aprendiz hace esos trabajos, ¿no? Ya, vamos a guardarlo por acá de recuerdo. Ya está. Materiales. A ver, ¿quién me da una mano acá? ¿Qué materiales encontramos en la puerta? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Tenemos por acá entonces
Ajá, ahí hay un bastante tema para conversar. Muy bien. Ya, materiales. Obviamente tenemos la madera, pero todavía no me dicen qué tipo, ¿no? Porque entre una y otra hay un mundo de diferencia. Bien. Clavos también. ¿De qué tipo de clavos? ¿No? Barniz, ya. Esto de acá, ojo, que según el reglamento nacional, el reglamento de metrados, ¿ya? Obras de edificación también. La puerta, suministro e instalación de puerta es una cosa. Barniz o esmalte o lo que sea, para elementos de madera es otra cosa. La cerrajería, que incluye las bisagras y o las cerraduras, son otra cosa. Pero si nosotros lo consideramos dentro de la misma partida, no hay problema, está muy bien, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta con los rendimientos. Si es barniz, ¿qué tipo de barniz? ¿No? La cerradura, yo sí la cerradura la pondría aparte, pero ya, vamos a hacerlo en la partida entre todos. Cerradura, muy bien, tarugos, ¿ok? Para el anclaje en la pared, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya, además del qué más, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones los anteriores, ¿no? Porque como que nos faltan todavía. Ya está, perfecto. A ver, madera, cedro, ya. Tenemos una. Está bien. Es que esa es la forma en realidad. ¿Por qué hay diferencias? Por eso se llaman especificaciones técnicas, ¿no? Ya. Clavos para madera. ¿Con cabeza o sin cabeza? Ya. Se la voy a soplar. Sin cabeza. En la actualidad ya casi no se arma carpintería de acabado, carpintería fina, con clavos con cabeza. Justamente porque queda ese elemento, ¿no? La cabeza se ve fea, pues, ¿no? En realidad, la forma de unir madera, la mejor manera de unir madera es con cola sintética, ¿no? ¿Qué más? Ah, muy bien, muy bien. La lija para madera. Y como ya es evidente que vamos a utilizar varios tipos de lija, ponemos acá granos varios, ¿no? Ahora, si tenemos acabados en barniz, el tratamiento del barniz y la laca, cualquiera de ellos, parte de la siguiente forma. Doy una mano, seca, va a estar áspera al tacto, es normal porque por ahí agarra polvo. Entonces, a ver, primero hago mi madera, mi armado de madera.
Si por ahí me falta un poquito corregir, agarro una lija grano 60 o grano 80, que es lija de desbaste. Queda horrible el acabado, pero me ayuda a avanzar rápido. Después ya lo emparejo con una lija número 100 o 120. Ya, para la presentación final, ya cuando ya está toda mi puerta armada, lo lijo con una número 150 o 180. Ya está, ahí vamos bien. Le paso su primera mano de sellador, otra vez la número 180. Una segunda mano de sellador, ya ahí le puedo bajar, puedo mantener el 180 o le puedo bajar a 220. Después ya viene la primera mano de barniz, ya ahí sí le bajamos el grano a 220. Luego otro con 360, ¿no? Y hasta ahí llegaron las lijas de madera. Ya por debajo del 400 ya no hay. Y después, entonces, si quiero acabar más fino, más pulido, ya utilizo lijas al agua, ¿no? Empiezo con una número 480, por ejemplo, luego sigue una lija número 800, hay lijas número 1000, pero ya con los 800 más que suficiente, lo demás es avaricia, como se dice, ¿no? Bien, entonces voy a poner acá también lija al agua, granos varios, porque de todas maneras cuesta, ¿verdad? Mm, Aguarrás, claro, correcto. Si tengo barniz, tengo aguarrás, correcto. Ya el wipe lo podemos considerar. Ya, la brocha creo que entra ya como herramienta, dentro de herramientas manuales, ¿no? Porque no se va a malograr. Ya, le soplo otra. Si tenemos tarugos para los anclajes de la puerta al marco, yo recomendaría también tener tornillos, ¿no? Tornillos autorroscantes, ¿no? Para madera, perdón, para madera aglomerado. Hay que indicar porque también hay tornillos para metal, hay tornillos para PVC, para los estos de fibrocemento, entre otras cosas. Bueno, tornillos autorroscantes para madera aglomerado, yo recomendaría unos de 5 por 80 milímetros. ¿Por qué de 80 milímetros? Porque normalmente los marcos de las puertas son de 2 pulgadas de espesor, menos el rebaje y menos el cepillado que se le da, me quedarán unos 4 centímetros. Entonces, que penetre el doble del ancho del marco, ¿verdad? ¿Qué más?
Ya vamos a colocar acá, vamos separando, creo, ¿no? Por tipo de, acá el tinte para madera, al alcohol o al solvente. Si vamos a trabajar con barniz, ¿con qué disolvemos el tinte? ¿Con alcohol o con tina? Con, correcto, ¿no? Al alcohol. El otro no cataliza. Ya, bisagra. Entonces esto la ponemos con la cerrajería, ¿no? Bisagras capuchino, ¿no? ¿Ve? Para una puerta pesada, para una puerta madera pesada, sería de 4 por 4 pulgadas, ¿no? Bisagras. Los tarugos, yo diría tarugos de 3/8 de PVC, los de color naranja, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos definiendo entonces las unidades de trabajo. Esta es madera cedro, por acá. Ahora vamos a ordenarlo. Ya, la madera, vamos a trabajar, aquí está, viene la colita. Clavos para madera para unir estos pequeños ensambles, chiquitos por ahí. Tarugos y tornillos para el anclaje. Bueno, lijas para los acabados. Barniz, wipe y tinte, su cerrajería, ¿no? Ya, y si por ahí aparece más accesorio, lo vamos considerando. Por ejemplo, el ojo de la cerradura, ¿no? Ya, barniz hidrorrepelente, entre paréntesis, doble acción. Ya. Unidades. ¿En qué unidad lo compro o en qué unidad lo cuantifico? Ya, yo voy a avanzar con el tema de los equipos, ¿no? Obviamente tenemos herramientas manuales y voy a poner equipamiento vario, equipos varios para carpintería, ¿no? Porque en este caso no vamos a hacerlo en el taller, sino como subcontrato. Entonces, antes que ponernos a citar que la engleteadora, el compresor y las prensas y todo lo demás, lo más fácil es poner acá subcontratos, elaboración de puerta de madera apanelada de cero. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Seguimos. Ya, ¿en qué unidades nos van a distribuir o vender estos productos? Ya, la madera obviamente en pies, ya está. Perfecto, en pie cuadrado. La cola en galón. Seguimos, ¿qué más?
Nada, ya. A ver, clavos para madera. Todo lo que son clavos y alambres se distribuyen en kilos. Tarugos por unidad. A veces por bolsita, pero el cobre es por unidad. Tornillos pueden ser por cientos, pueden ser por decena. Así que lo más fácil también por unidad. Lija, unidad. Lija, unidad. Barniz, en este caso, también se distribuye por galón. El aguarrás por galón. El wipe por bolsa de kilo. Tintes para madera. Esto es por unidad, pero si lo ponemos acá por unidad, tengo que ponerle, ¿no? El tipo de presentación, ¿no? Porque hay unos que vienen de... Ah, no, esto también es por galón, ya me acordé. Esto es galón. Me estaba confundiendo con ella. Con el preservante. Ya, la cerradura, obviamente por unidad. Bisagras se venden en par. Un par es, por si acaso, una bisagra de 2 componentes, ¿no? Una pieza. Y ahí este es porcentaje mano de obra. Ya eso se va de frente para nuestro análisis de costo unitario. Ahora bien, si hablamos de especificaciones técnicas, esto es un borrador recién, no se preocupen, de aquí lo vamos a pulir el día viernes. Si nosotros hablamos de especificaciones técnicas, entonces nos estamos haciendo referencia a las condiciones mínimas de calidad que deben tener ciertos componentes. Entonces vamos a hablar primero de descripción de la partida. A esta parte les voy a ayudar, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, lo voy a poner en mayúsculas para que lo puedan leer, ¿ya? Sí se ve el Excel, ¿no? Obviamente. Esta partida, ¿no? Comprende los trabajos, o sea, en general, para el suministro e instalación de puertas apaneladas de madera cedro, ¿no? Elaboradas previamente por subcontrato. En este caso, ¿no? Para indicar, esta parte es bien delicada porque cuando no lo ponemos, algunos supervisores cuando son medios exquisitos, nos exigen que se haga en campo, ¿no? Y en la verdad, si la especificación no lo dice, da lugar a dudas, ¿no? Porque hay algunos que sí, pues cuando son obras grandes, se monta el taller en campo y ahí se trabaja, pero bueno, en este caso no va a ser así. Ahora, acá es muy importante sobre las partidas y sus alcances. Esta partida incluye, ¿no? El tratamiento, perdón, disculpe, incluye el anclaje del marco al vano de albañilería. ¿Qué más incluye? Lo que normalmente son otras partidas. Esto lo habíamos conversado. A veces pasa que realizamos un análisis de costos unitarios incompleto, entonces, o mejor dicho, en el análisis de costos dice una cosa, pero la especificación técnica dice otra cosa. ¿Cuál es la que prima? Si, por ejemplo, mi especificación técnica dice que esta partida incluye la cerrajería, pero en el análisis de precios no están los costos ni los insumos de la cerrajería. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debemos seguir? ¿A cuál le hacemos caso? ¿A la especificación o al análisis de costos? A la especificación técnica, correcto, Marjorie, correcto. Porque en este caso la especificación técnica tiene el segundo lugar de prelación en las obras a suma alzada. Eso es correcto. Bien, partiendo de esto entonces, segundo el orden de prelación, correcto, ¿no? Primero planos, luego especificaciones, luego memorias y al final presupuesto. Bueno, partiendo de eso entonces voy a indicar que esta partida comprende anclaje a marco de albañilería, ¿no? Instalación de cerradura tipo pesada, bisagras y tratamiento de acabado con barniz 3 más. Ya, entonces, pregunta, ¿habrá un lugar a dudas sobre qué se va o no se va a hacer con la puerta? Si la respuesta es sí, es que nos faltan cosas. Si la respuesta es no, es que ya estamos ok. ¿Sí? Ahora bien, si aquí tienen algún comentario y sugerencia, por favor me indican para añadir o conversar. Mientras tanto, ¿no? Sobre las condiciones de calidad. En este caso empezamos por los materiales. Madera.
¿no? Y ahí empezamos a detallar cuáles son las características. Ahorita no lo voy a redactar todo, solamente vamos a citar un solo ejemplo, ¿no? Se utilizará madera cedro, ¿no? Madera cedro nacional, ¿sí? Previamente secada, cepillada y rectificada. No se permitirá el uso de elementos de madera con presencia de putrefacción, ataque de xilófagos o similar, o cualquier condición que comprometa la calidad del producto final. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué más podríamos decir de la madera o qué otras cosas podríamos comentar de los otros elementos? El tema con las partidas que son complejas, como en este caso que tiene todo metido, es que la especificación técnica también es bastante compleja, es bien larga. Pero está bien, nos ahorramos trabajo. Por lo menos vamos haciendo de los principales. Hay cosas como, por ejemplo, ¿qué puedo especificar de la lija? ¿Qué elige? O sea, no tiene sentido el wipe, no tiene mucho sentido, pero en estos casos las cerrajerías, el barniz, es decir, los elementos principales, ahí sí podría demorarme en especificar un poco. ¿Qué más podríamos comentar? Puede ser de la madera o de otro material que usted guste. Ya, a ver, vamos a soltando otra. Vamos a hablar sobre los clavos.
Y esto aprovecho porque después, cuando hagamos la partida para la losa aligerada del encofrado, vamos a utilizar los mismos requerimientos. Se utilizarán clavos de acero de primer uso, digo porque hay gente que lo recicla, aunque ustedes no lo crean, ¿Mm? De calibre 18 sin cabeza. En este caso el calibre, así como los cables, los agregados, etcétera, mientras más alto el número, más delgado es. Por ejemplo, el calibre 18 es 1 milímetro de diámetro. Entonces, es muy bien para trabajar acabados, pequeñas molduras y cositas, detallitos pequeñitos que le podemos aplicar a través de, puede ser clavado manual o utilizando una pistola de clavos con compresor. De calibre 18 para la sujeción de molduras y elementos de hasta 3/4 de pulgada, ¿no? Y ya estos últimos que estoy indicando ya es por experiencia, ¿no? Con el tratamiento. Cuando son elementos más grandes, de 1 pulgada para arriba, los clavitos ya no tienen muy buena sujeción, ¿no? Ah, por supuesto que esos clavos se utilizan, se encolan los elementos de madera, se prensan y los clavos se colocan para que no se mueva el elemento mientras prenso. En realidad la fuerza de la sujeción está en la cola. El clavo es solamente para que no se mueva un rato, ¿no? Bien, clavitos sin cabeza, pero ya está. Bueno, el primer uso, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no se permitirá elementos con presencia de óxido, deformaciones, etcétera, ¿no? Ya. Sobre la cerradura, se utilizarán cerraduras pesadas de sobreponer de acero. ¿Qué más podemos indicar? Las cerraduras, ¿cómo se clasifican? Las de sobreponer por lo menos. ¿Han visto que cuando usan su llave en la cerradura principal suena un golpe? ¿Sí? Trac, trac, trac. ¿Sí? Normalmente son 3 o 2. ¿Sí lo ubican? Ese, eh, un golpe, un martilleo que suena cuando le dan vuelta a la llave. ¿Sí lo han escuchado? Ya, eso justamente, por eso las cerraduras se clasifican de esta forma, ¿no? Hay de 2 y de 3 golpes. Entonces, los golpes en realidad son los pases que tiene el pestillo, el tambor de la cerradura. Mientras más tiene, más golpes tiene, más vueltas hay que darles para sacar la totalidad del pestillo, lo cual lo hace más segura, ¿no? Lo hacen infranqueables a veces. Ya. Cerraduras pesadas de sobreponer de acero de 3 golpes. ¿No? Ya, con pestillo interior. ¿No? Y bloqueo de pase, ¿no? Esa ranurita que le jalan para que tenga, ¿no?, su salida. Incluye la colocación la contrachapa es la parte de la salida del tambor que va hacia afuera y ese pequeño anillo que lo reviste, que le protege de óxido y de que lo fuercen palanquear. La colocación de contrachapa de bronce y utilizarán productos de primer uso y calidad garantizada. A veces yo les cuento cosas que suenan a chiste, pero en realidad son, como dice el meme, no son, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, ya desde una obra que tuve, me acostumbré porque nos tocó un contratista, yo era el supervisor en aquel tiempo, bueno, el asistente del supervisor en aquel tiempo. Nos tocó un contratista que sí, el amigo le sacaba el jugo a la letra para saber de dónde sacar dinero extra. Entonces, por ejemplo, decía cerradura pesada y las mandaba a fabricar, ¿no? O traía unas de, no sé, parecían de procedencia, no sé, no sé si esté bien dicho China, porque ahora los chinos hacen buenas cosas, pero me entienden, ¿no? Se notaba que era de muy mala calidad.
¿no? El armado, la pieza, la estabilidad de la forma, hasta la llave se notaba un acero de muy mala, una aleación de muy mala calidad en general. Pero en honor a la verdad tenía razón, porque era la cerradura pesada, tal cual estaba el modelo, respetaba, tenía las dimensiones, pero la calidad sí era, no, sí, precaria, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Ponemos eh, calidad garantizada. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Si yo abro la caja de una cerradura como Yale, Cantol o Forte, por citar algunas que son las marcas principales acá en el Perú, vamos a ver que tienen certificados de garantía, ¿no? Entonces, eso significa calidad garantizada. Si yo abro la caja de un inodoro, Bainza o Trébol, entre otras marcas, me dan garantía. Incluso Bainza se da el lujo de ponerme garantía de por vida, por falla, por uso, etcétera. Claro, ¿qué se necesitaría, no? Para malograr un water, pero aún así nos dan esa garantía. Las pinturas vencedor, Supermate, nos dan garantía de 10 años, etcétera. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos? Bueno, tornillos, tarugos, aquí no hay mucha ciencia. La cola, tal vez, ¿no? Que no nos vayan a poner goma escolar nada más. Cola sintética. A ver, y aquí, por ejemplo, mm, siempre me olvido el nombre. Ahí está. Pegamento sintético polivinílico de acetato para madera. Ese es su nombre correcto, ¿no? Se utilizará cola de carpintería, de resina, ¿no? Sintética, polivinílica, bolivinílica, acetato, bueno, para madera es obvio, ¿no? Para madera, ¿no? Ya, básicamente ahí quedó. O también lo podemos utilizar, ¿no? Para no hacerla muy técnica, a veces pareciera que hacemos muy rimbombante suena, a veces pareciera más un alardeo que otra cosa, pero bueno, justamente por eso se llama especificación. Pero para evitar el problema, ¿no? Ponemos acá cola, ah, cola sintética de carpintería, tipo extra, similar.
¿Qué más podremos indicar? Bueno, mientras vamos definiendo otras condiciones sobre las características de los materiales, vamos hablando sobre los procesos constructivos. Entonces, ¿no? Procedimiento constructivo. Sobre la elaboración. Pregunta, ¿lo haremos en obra o en taller? Afuera de la obra. En taller, ¿verdad? Ya, entonces, suena un poco, a veces un poco soso. Yo sé que a veces las especificaciones son un poco sosas. Y yo sería mentirles decir que todas las tenemos que escribir desde cero, ¿no? Redactarlas, porque a veces vamos a partir de una data. Pero por lo menos démonos el trabajo de revisarlos y ver que estamos colocando aspectos consecuentes con lo que estamos haciendo. Ahora, la partida que estamos ahorita detallando en realidad es bastante compleja, ¿no? Tiene bastantes cositas, por eso este nivel de especificación. Más complejas todavía son las de concreto, pero la ventaja es que hago una y de ahí tengo para casi todas. Muy pocas cositas cambian. Bueno, ya. Los elementos de madera serán cepillados, regruesados, escuadrados y rectificados en taller externo. ¿No? De la misma manera, o ponemos los ensambles y armado se realizará, perdón, para rectificados, punto y coma. Así como el ensamblaje y habilitación. Taller externo, ¿no? Subcontrato. ¿No? Ahora, los elementos de madera se unirán utilizando sistemas de espiga y caja conforme indicación del plano de detalle, números tal, ¿no? Por ejemplo, el de 10, no sé. Y básicamente es indicación, ¿no? Las medidas indicadas en el cuadro de vanos corresponden a medidas terminadas. Finales. Las medidas de elementos de madera en el plano de detalle corresponden a medidas referenciales, ¿no? Pudiendo ser acondicionadas por el operario siempre que se garantice, ¿no?, mantener las dimensiones finales, la integridad estructural, la apariencia estética de la misma. Ya, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si acá yo le indico larguero de 6 por 2 pulgadas, ¿no? Si la compro de 6 por 2 pulgadas, significa que me llegan de 14 por 4 centímetros. Pero si quiero una dimensión terminada de 6 por 2, tendría que comprar 6.5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Es mucho más caro. Ahora pregunta, si esto te lo hacen de 15 centímetros o de 14 centímetros, ¿afecta en algo a la puerta? Considerando, por supuesto, que le aumentaría 1 centímetro más al panel. ¿Afecta en algo? Si es de 14, 15, 16 centímetros. La especificación dice 6 pulgadas, o sea, aproximadamente 15 centímetros. Si el operario lo hace de 14 o lo hace de 16, ¿afecta mucho? ¿Malogro la puerta? No, ¿verdad? Pero en caso de que tengan ustedes una dimensión que es no negociable, que sí o sí tiene que estar ahí, ya sea de madera o de cualquier otro elemento,
Si sí o sí tiene que respetar una dimensión, hay que indicarlo. Por ejemplo, si yo hago rejas de metal o de madera, ¿dónde estás? Rejas de metal o de madera, y le indico que a eje los elementos deben tener 17.5 centímetros, esto se tiene que respetar. ¿Puede ser más? No. ¿Puede ser menos? Sí, pero también me sale más caro, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, entonces continuamos por acá. ¿Ya? Ahí lo dejamos el panel, ¿no? Ahora, para la instalación del marco se realizará, a ver, según el plan de detalles, con 4 tarugos de PVC de 3/8 de pulgada, ¿no? Insertadas en el muro de albañilería y unidos al marco con tirafondos de 5 por 80 milímetros. Las cabezas de los tornillos deberán ser cubiertas con un taco de madera del diámetro correspondiente. Entonces, eso significa que, por ejemplo, yo tengo acá la pieza de madera, viene mi tornillo, penetra un poco en la madera, lo que hemos estado viendo del avellanado la vez pasada, y ¡pac! Le pongo una tapita de esta forma. De madera, obviamente, para que no se note. Los tapatornillos no son tan eficientes, porque son de PVC, entonces se van a malograr por la humedad. Ya, ¿qué más podríamos indicar? A ver, las siguientes especificaciones ya lo vamos desarrollando nosotros. A ver, vamos comentando acá. Ya tenemos parte del proceso constructivo, algunos materiales, hay que ir completándola. ¿Qué otros materiales, qué otras condiciones de calidad? Falta hablar de las bisagras, falta hablar de barniz.
Bueno, ¿algún avance por ahí, mis amigos? No importa si no está completo.
¿Algún avance, mis amigos? ¿O lo dejamos para el día viernes y acumulamos tiempo? Porque también hoy día empezamos unos 15, 20 minutos después, ¿no? Por un error de mi parte, eso sí lo debo reconocer. Iniciamos entonces el día jueves con una crítica rápida de lo que están presentando ustedes. Armamos la especificación técnica, el aporte unitario de materiales, el costo unitario, y de esa manera cerramos con lo que es presupuestos y pasamos a lo siguiente. Sí, correcto, adelante. Adelante con la consulta. Pregunta, ¿en qué títulos o partidas del presupuesto se consideran estudios de plan de monitoreo arqueológico y plan de manejo ambiental? En ningún lado, porque en este caso ambos conceptos forman parte de un elemento externo. Es decir, las partidas del presupuesto incluyen el costo directo de la ejecución de la obra propiamente dicha. En este caso, el plan de manejo ambiental es un documento aparte. Así como tenemos el estudio de impacto ambiental, que es un documento extra al presupuesto, ahí lo consideramos. Y por otro lado, en el plan de monitoreo arqueológico, también es un documento aparte, añadido, que le vamos a colocar. Sobre los costos que estos generen, nosotros lo podríamos considerar en los gastos generales, porque finalmente ambos conceptos no son parte de la obra propiamente dicha, sino son gastos añadidos a la obra. Es decir, vamos a diferenciar dos cosas. Por ejemplo, si yo me voy a una tienda, a una panadería y me compro una torta, ¿verdad? El costo de la torta va por la harina, el huevo, la mano de obra y todo lo demás. Pero también me van a cobrar el costo de la caja, por ejemplo. A mí no me interesa la caja, yo no fui por una caja, no me interesa la caja. Pero sin la caja yo no puedo llevarme la torta. Entonces, en ese sentido, los gastos generales son aquellos componentes que son indispensables para que la obra sea viable, pero que no forman parte de ella propiamente dicha. Por ejemplo, el plan de ambiental y el plan de monitoreo. Correcto. Una opción sería en los gastos generales. Pero en mi experiencia, el plan de monitoreo, perdón, el tema arqueológico, el plan de monitoreo arqueológico se maneja como un presupuesto aparte. O sea, por ejemplo, mi expediente de la obra es una cosa, mi expediente del equipamiento inmobiliario es otra cosa, mi expediente de plan de contingencia es otra cosa. Y en este caso, el monitoreo arqueológico es otra cosa más, ¿no? O sea, en este caso serían prácticamente contratos diferentes, a eso me refiero. No, incluso aparte. O sea, hay que diferenciar lo que es el proyecto de inversión del proyecto de ejecución. En el proyecto de inversión sí, lo tengo que considerar como un ítem más, ¿no? La obra, el expediente técnico, la supervisión, todo. El control ambiental, el monitoreo arqueológico, el equipamiento inmobiliario, etcétera. Pero ya cuando pasamos a la etapa de expediente técnico, si bien es cierto, yo voy a desarrollar todos los componentes como diseño, luego para la contratación cada cosa es diferente, ¿verdad? Dependiendo de cómo estén los TDRs, si el plan de monitoreo arqueológico es inherente a la ejecución de la obra, va en su mismo contrato, pues lo pondré en sus gastos generales. Si es un contrato aparte, algo así como la supervisión, que es punto y aparte, lo manejaremos como un expediente aparte con su propio presupuesto. ¿Estamos? Genial. Gracias a ustedes. Gracias a usted, Madre. Bien, mis amigos. Entonces continuamos el día viernes. Entonces, para el viernes queda pendiente. Número 1, vamos a ir revisando las partidas. Este documento se los voy a compartir ahorita, así como las diapositivas que las van a encontrar en el aula virtual. Vamos completando nuestras pautas, ideas generales para la especificación técnica. La revisamos el día viernes a primera hora. Hacemos el aporte unitario, su costo unitario y cerramos presupuesto. ¿Está bien? Y la sesión semana siguiente trabajamos gastos generales, fórmula polinómica, consolidado y listado de insumos para de una vez entrar a cronogramas. Bien, mis amigos, nos vemos. Muchas gracias. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.